Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras Cimarronas, de vuelta acá, en mi caso en la República Argentina, en pleno periodo electoral, convulsionado, donde se lo mire, con una temperatura, y hablemos un poco de clima. Damián, ¿cómo te va, Damián? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bienvenido. Gracias. Con Damián Svalb, politólogo, y con Leo Justo en operación, apuntando acá de afuera algunas cosas. Con respecto al clima, bueno, hubo en estos días, el viernes y el lunes, dos situaciones dramáticas en África del Norte, tanto en Libia, con 6.200 muertos, un ciclón, Daniel lo llaman, sí. Al ciclón le ponen nombre siempre como es habitual, con una cantidad de desplazados, más de 30.000, 10.000 desaparecidos, o sea, un desastre natural importante en el norte, en el noreste de Libia, y a su vez también un terremoto en Marruecos de una intensidad, de una magnitud de 6.8, con una cantidad de muertos también, 3.000 personas, donde también se calculan una cantidad de personas aún desaparecidas. ¿Qué reflexión te trae esto? Mira, Martín, yo estuve pensando hace un poquito de obviamente estos fenómenos naturales son imposibles de frenar. Sí, claramente se pueden, no prevenir, pero se pueden esperar. Pero me parece que lo que se mezcla acá siempre es el daño que la naturaleza genera. Después se puede discutir si ahora hay más de estos fenómenos que antes o no, o ahora al expandirse los medios de comunicación, los medios de información, uno se entera de más cosas con más precisión. Pero lo que me parece que es un dato que siempre está muy presente es el vínculo también entre la política y la naturaleza, ¿no? Los fenómenos naturales y cómo la política responde frente a eso, y cómo los estados reciben estos fenómenos, ¿no? Con qué potencia institucional, con qué potencia de estructura, de infraestructura, con qué mecanismo de ayuda, de rescate, de prevención, con qué infraestructura médica. Bueno, y me parece que acá en los dos casos, sobre todo quizás el de Libia, es impresionante. A ver, el fenómeno climático, yo leí un dato que lo repito y me cuesta creerlo. Dice que en un día llovió lo que llueve en 18 meses. Eso es impresionante. Claro, entonces frente a eso creo que no hay ninguna ciudad del mundo, por más desarrollada o ningún país del mundo que pueda soportar eso. Ni hablemos de los países occidentales, de países más avanzados. Me parece que eso escapa a cualquier análisis. Ahora bien, ¿dónde se da este fenómeno? La inundación, como dijiste vos, con 5.000, 6.000 muertos, provocado por la tormenta Daniel o el ciclón Daniel. En un país convulsionado, en un país dividido, en un país fragmentado políticamente, que viene de una guerra civil, de ser víctima o del proceso de aquella primavera árabe. Vos recordás que hace un poquito más de 10 años, en 2011, Gaddafi fue destituido, cuando nadie podía creer que esto podía pasar. Alguien que estuvo en el gobierno casi 40 años, bancado mucho por Occidente, sobre todo por los franceses. Todavía recuerdo que pocos años antes, cómo estaba ahí recorría París de la mano, creo, de Sarkozy en ese momento. Pero quiero decir, sin particularizar en Sarkozy, pero un vínculo muy fuerte con Occidente, y en 2011 lo lincharon, prácticamente lo lincharon, que es lo que se ve en las imágenes. Claro, que era, parece casi una cloaca, ¿no? Un tipo que ha manejado ese país a sangre a mano dura. Y yo te digo, mira, hay un ejemplo terrible. Una de las ciudades que más sufrió este ciclón fue la ciudad de Derna, ¿no? Vos sabés que estuve buscando un poco de info, y Derna es una ciudad que fue siempre enemiga de Gaddafi. Fue como esas regiones que... Rebeldes, ¿no? Como hay provincias, hablando a la distancia, ¿no?, que son rebeldes los gobiernos, fueron rebeldes de los 40 y pico de años de Gaddafi. ¿Y qué generó eso? Que Gaddafi no mandara plata, que no haya infraestructura, que no haya hospitales o que no se modernicen. Y bueno, ahí está. Sufrió el fenómeno climático que nadie podía evitar, ¿no? Ahora bien, ¿cómo la respuesta frente a eso? Entonces, ahí me parece que la política cumple un rol importante. Y después se da la división que se da 3 años después, en 2014, del país entre dos gobiernos, uno reconocido internacionalmente, que es el Gobierno de Unidad Nacional, que tiene su base en Trípoli,
que está bancado por la mayoría del mundo, y después tiene la zona, una administración Tobruk, ¿no? Que es en el este de Libia. Y eso también claramente... o sea, dos gobiernos rivales, eso complica el rescate, en definitiva. El aporte, la llegada de suministros. La logística, claro. Bueno, por eso te digo, me parece que es un punto importante. Y después si vamos a Marruecos, quizás ahí está la figura muy omnipresente de Mohamed VI, ¿no? Que es el rey de Marruecos, sí. Que justamente no estaba cuando fue el terremoto, él estaba en España. Bueno, por los vínculos, claro, que tiene con España. Muy amigos últimamente de muy España, amigos, sí. Y bueno, obviamente porque España obviamente tiene intereses muy fuertes ahí. Y tiene que ver también que está desde el año 1999. Y él también fue muy criticado porque hizo pocas apariciones públicas. Creo que hizo 2. Creo que ayer o anteayer se lo vio visitando un hospital de una manera bastante muy teatral, si se quiere, muy armada. Entonces recibe críticas en ese sentido. Es una monarquía constitucional, pero con unos poderes fuertísimos, así que no hay mucha disidencia, digo, a lo que él pueda o deba hacer. Entonces me parece que el terremoto, que también fue terrible, afectó a 9 ciudades, a 9 provincias, perdón, que se dio en el norte y centro de Marruecos, me parece que también muestra cuando la política está a la altura de las circunstancias o no. Y bueno, acá los antecedentes de estos países, que son 2 países, aparte con muchas dificultades económicas, bueno, se exacerba todo el daño, ¿no? Marruecos es increíble porque lo que tú decís de Mohamed, el rey Mohamed VI, ¿no? Es sexto. Sí. Marruecos es un país que de alguna manera, con una occidentalización o un camino laico en cuanto a las mujeres, por ejemplo, un país que es musulmán, ¿no? Completamente musulmán, se está convirtiendo lentamente en una religiosidad diferente, ¿no? Donde las mujeres, yo esto lo noté en Túnez, yo conozco, yo visité bastantes veces Marruecos, conozco la parte más turística, que es donde pasó el terremoto, que es en los Atlas, en la digamos lo que es las montañas Atlas. Un lugar hermoso, ¿no? Muy lindo, las Atlas marroquíes son muy lindo, un país muy lindo, muy hospitalario, de una gente también, acostumbradas al turismo, con digamos, el sismo, que es algo inhabitual, fue concentrado alrededor de Marrakech y los montes Atlas, ¿no? Es un país que tú ves, yo lo veía las veces que fui, habré ido 2 o 3 veces entre el 2000 y el 2020, fue la última vez que fui, lo visité en Túnez, que es la ciudad más que había sido internacional, una ciudad muy cosmopolita, Tánger. La verdad es que lo encontré mucho más islámico, digamos, mucho más con la religión mucho más a flor de piel. Eso más quizás presente. Más presente, sí. Y eso se veía en las calles, con las mujeres, algo que en los viajes anteriores no viví, ¿no? Un país que tiene muchas dificultades, tú lo dijiste, y acá la velocidad del rescate, la reacción de los monarcas o de los presidentes, o no importa quién sea, le pasó a muchos en los desastres naturales. Que también uno dice desastres naturales, pero hay muchos factores humanos que contribuyen a la letalidad de los desastres, como tú decís, ¿no? La ineficacia total en Libia hace que el aumento de desaparecidos y de muertos se multiplique, ¿no? Claro, hay 10.000 desaparecidos. Imagínate que el número de muertos se puede multiplicar, digo, es tremenda la situación. Sí. En Marruecos la reacción del rey es negativa, fue negativa. Fue negativa, cayó muy mal. Y también Marruecos, que es un país, como vos decís, que ha crecido mucho, el PBI del país ha crecido mucho, pero claramente es muy desigual el reparto, ¿no? Algunos cronistas hablaban de Marrakech, cerca de Marrakech, yo no conozco, ¿no? Pero digo, muchos castillos, lugares muy lindos, muy turísticos y demás, y a pocos kilómetros de ahí la pobreza más absoluta, ¿no? Esas desigualdades, de nuevo, en este tipo de fenómenos climáticos o fenómenos de la naturaleza, salen muy a la luz y deja muy evidente a los gobernantes. Ahora bien, cuando sucede una democracia, es diferente cuando sucede en este tipo de gobierno, ¿no? Donde los jefes, los presidentes o quienes comandan, no están obligados a dar, demasiadas explicaciones, ¿no? Los 2 desastres ocurrieron de noche, lo cual también multiplicó las dificultades.
Y bueno, nada, uno que no tiene ninguna relación con el otro, salvo que están muy cerca geográficamente y en un continente del cual estamos hablando cada vez más, que es África. Y después hubo alguna polémica que yo, bueno, estuve averiguando un poquito también en los medios, sobre al rey de Marruecos se lo acusó también de no querer recibir ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea. Eso no lo entendí, ¿no? Eso parece que sí recibió de Gran Bretaña, de los propios países africanos, pero como que había una cosa ideológica en ese sentido. No se llegó a confirmar esa información, cosa que sería rarísima, pero no tampoco sería la primera vez que pasa, ¿no? Hay casos en donde... ¿Tiene que ver con la independencia de las zonas en conflictos en Marruecos? Y yo creo que sí, el reconocimiento ahí de lo que Marruecos pretende del Sahel, como sí, pretende su independencia o su soberanía sobre eso. Me parece que ahí entró en juego todo eso y deja bueno, deja claramente, deja todavía peor parado al rey, ¿no? Dice, mira, España, Emiratos Árabes, Reino Unido y Qatar fueron aceptadas la ayuda. Y la Unión la ofrecida por Estados Unidos y la Unión Europea no todavía, tampoco de otros países europeos. Creo que tiene que ver, la excusa que ponen es una falta de coordinación, ¿no? Pero yo creo que ahí puede haber algún otro tema que tenga que ver con, como hablamos recién, de la cuestión política, ¿no? De todos modos, Mohamed está ahí ahora sí parece que se puso un poco las pilas, si se quiere, y está un poco más atento a las repercusiones. Bueno, veremos ahí qué pasa en estos dos territorios, en estos dos países. En cuanto a la noticia más importante de la semana, digamos, lo que sucedió en la India, ¿no? El encuentro del G20 en la India y sus repercusiones. ¿Cómo terminó esos 2 o 3 días de reuniones en los que se juntaron los 20 países, sí, con distintos niveles de representación, ya vamos a hablar, y 20 otros o más invitados, ¿no? Que son siempre invitados a los... Que son los famosos invitados. La cumbre, como dijimos la otra vez, Martín estaba deslucida de entrada, ¿no? Corría el riesgo de ser una de las cumbres con menos interés. ¿Por qué? Porque faltaron a la cita 2 pesos pesados. Uno era obvio que iba a faltar, porque no creo que nadie lo quería, por lo menos públicamente, que era Vladimir Putin, y el otro, Xi Jinping. Ese sí me sorprendió, lo hablamos el programa pasado, que tiene que ver ahí como un mensaje de China también para Occidente y las potencias. Lo que la cumbre de Modi, ahí Modi se jugaba mucho, Narendra Modi se jugaba mucho, y ahí hizo como un tándem con Estados Unidos, ¿no? Y sabes, leía un dato increíble, el derrotero de Narendra Modi, que él entre 2002, creo, y 2014 no podía entrar a Estados Unidos. No sabía. Claro, porque era cuestionado por el tratamiento que él le daba como gobernador de una de las regiones, que no me acuerdo el nombre. Gujarat. Le daba a los gobernador musulmanes. de Gujarat, claro. O sea, estaba, entre comillas, sancionado, no lo dejaban entrar, no le daban la visa, justamente por eso. Y ahora se transformó en un socio de Estados Unidos. Claro. Vos ves la foto y no lo podés creer, porque se la jugaba mucho Modi, porque, no podía tener una cumbre fallida, ¿no? Porque, obviamente, país anfitrión. Y en ese sentido tuvo cierto éxito, porque lograron sacar un comunicado de consenso que contrasta con el de Bali, que fue Bali había sido, sí, creo que sí. El último Indonesia. Claro, la cumbre pasada, que fue bastante, si se quiere, inestable, donde, hubo algunos enojos. En esta vez lo superaron de una manera bastante tibia, ¿no? Condenaron la guerra, pero no nombraron nunca a Rusia. En el documento final. Final. De esta manera, me parece que Modi está bien parado. Estados Unidos, si bien se jacta de haber logrado un éxito, pero no parece ser demasiado éxito, porque no logra poner a Rusia en el comunicado, ¿no? Es decir, no logra acusar explícitamente a Rusia
Vos viste que esto en la diplomacia Sí, pesa mucho. no pudo ucranizar la cumbre del G20, que era un poco Sí. lo que se cuestionaba, ¿no? Y acá la pregunta es Sí. un poco si Ucrania no... Bueno, obviamente Zelensky no está muy contento, no estuvo muy contento. Sí, protestó. Y acá me parece Claro. que es un problema para Zelensky. Me parece que de a poquito el mundo, y cuando hablo del mundo hablo de aliados muy fuertes como Estados Unidos, no dejan todo, no se la juegan demasiado por sostener el apoyo a Ucrania. Por lo menos en esta cumbre se vio, quiero decir, que yo creo que hay un reflejo también de la opinión pública de Estados Unidos y de otros lugares, sobre todo en Estados Unidos en una época de elecciones, que se vienen las elecciones, Bien. con un partido republicano que quiere, bueno, que no está muy convencido de seguir dando tanta plata a Ucrania. Entonces me parece que Biden en ese sentido se está Moderando. moderando para ese lado, es decir, Con la ayuda militar, Claro. ¿no? Con la ayuda militar Sí. de armamento. claro, sí. porque dice, bueno, si la opinión pública no quiere tanto, bueno, yo tengo que no olvidarme de los votos que necesito también para ser reelecto. Entonces Biden podría leerse esto también, uno no puede decirlo certeramente si esto es así, pero me parece que hay un clima de época distinto que está cambiando. Ucrania avanza en la guerra muy lentamente avanza, Sí. pero la paciencia me parece de los... Con resultados moderados. pero Claro, no avanza. digo de los líderes, pero sí de las sociedades, como que ya el tema salió de agenda, ¿no? Esto es una nueva guerra fría, ¿no? Prácticamente entre Sí. China y Estados Unidos, Sí, eso yo está lo- arriba de la mesa. Sí, sí. El hecho de que Xi Jinping no haya participado es tratar de deslucir un poco la cumbre que siempre o supuestamente lidera Estados Unidos. Acá tenemos una democracia, se constata que las democracias occidentales pierden influencia en África, en Oriente Medio y en Latinoamérica. Bueno, Ese es un poco... lo hablábamos la otra vez con los Claro. golpes de Estado ahí también en la zona del Sahel, ¿no? De que decíamos... Exacto, en África. Que África, los europeos, ¿no? Que los franceses fracasaron estrepitosamente ahí. Eso son lo que llaman el sur global. Global. Hoy. El sur global serían todos los países que pertenecen a esta oposición, digamos, que no incluye a China y Rusia en esta enfrentamiento. El sur global es aparte, es como en... No, pero son actores que juegan de ese lado, digo, porque Claro. saben que también, a ver, lo hablamos la otra vez hace un par de semanas con el tema de los BRICS. El BRIC, ¿no? claro. BRIC tiene una característica, ahí adentro estaban Rusia, está China, está India, tienen muchos conflictos entre sí ellos, ¿no? Y digo, sin embargo, pertenecen a ese club. Pero O hay sea, dos posturas, dos líneas adentro de los BRICS, por ejemplo. Sí, claramente, pero digo, pero también hay una postura, me parece que es una posición, no diría antioccidental, porque ahí sí, me parece que estamos en un lenguaje más de Guerra Fría, Claro. pero sí claramente podemos llamarlo complementario Occidente, como otra alternativa, otro mundo posible, otro mundo de intercambio, de relacionamiento, lo que se habló en su momento del sur-sur, ¿no? Claro. De poder tejer esas alianzas. Y Estados Unidos, en ese sentido, Biden en la cumbre, de cierta manera, intentó también meter ahí su provocación, ¿no? Porque levantó mucho a Modi, me parece que lo levantó. Lo levantó También Modi. ahí para compensar, me parece, o para generar alguna grieta interna quizás con China. Y ofreció unos proyectos importantes de infraestructura. Sí, como una un ruta de corredor. la seda Claro, un paralela, ¿no? Exacto, sí, como una especie de nuevo ruta de la seda, digamos, enfrentada a la ruta de la seda, lo llaman corredor marítimo y ferroviario, nacido digamos, desde la India hacia Asia, ¿no? Claro. Obviamente no se habla de otro lugar. Y eso también son acuerdos Sí. ¿no? multilaterales, ahí donde se meten. Modi, como decís tú, se lució. Y Modi, yo no sabía lo que me contás de su época de gobernador, de jefe Sí, lo del leí el estado de otro Gujarat. día. O sea, a ver, Modi tiene antecedentes. No, por Se supuesto. sabía más o menos lo que era, Es ¿no? un nacionalista de Férreo. derecha, de alguna forma está... nosotros hablamos siempre de las democracias iliberales. Sí. Acá Modi está en el límite, no sé si ya está dentro, porque Sí, tiene un control de la prensa. Yo creo que sí, ¿no? Claro, tiene. Y una de las grandes propuestas de Modi justamente es la de excluir a las otras religiones o otras naciones de lo que es la India, ¿no?
entre ellos los musulmanes, como principal enemigo, digamos. Y eso es algo que se ve en el partido de Modi, ¿no? BJP, que es el partido que está en el gobierno, Sí. un radicalismo importante desde hace unos años, ¿no? Sí, y bueno, India juega un papel fundamental. India es una potencia económica indiscutible. Está en el BRIC. Vos estuviste está hace en el poco G20. también, ¿no? Sí, sí. Lo pudiste, lo conocés vos también, digo. Impresiona a la India, por supuesto, por su volumen. Estando yo en la India, o a unos días antes, no me acuerdo ahora, superaron pasaron a ser el país más poblado del mundo, con 1.600 millones de habitantes, ¿no? Y un país pujante, que lo ves, con una enorme pobreza, manejada de una manera diferente, con un enorme desarrollo en todos los aspectos, y esto se ve, y además un país que mantiene una estrategia muy... Siempre participó y fue, diría yo, que de los precursores o fundadores de los no alineados, ¿no? La India en los gobiernos famosos de los años 60, 70 y 80, ¿no? Con gobiernos más laboristas, más socialdemócratas, como los que hubo siempre en la India, ¿no? La India. Y ahora se ve esta India realmente ayornada, con una tecnología impresionante, con una capacidad de comprar, de vender, en fin, es una de las cosas que... Hablamos de la carrera espacial, ¿no? Carrera que es espacial, el quinto o sexto sí. país que lo puede concretar. Mucha influencia, ¿no? Y un líder que ya está desde 2014 en el poder. Va a cumplir 10 años en el poder. 10 años. 10 en el poder y cada vez más firme, digo, en un país... Sí, metió preso, por ejemplo, a su opositor, a Gandhi, ¿no? Al nieto, ¿no? de Indira Gandhi. Lo metió. Indira Gandhi fue la líder, digamos, digamos que les viene de familia. Es una familia que está en el poder en la India, que estuvo en el poder de la India desde el nacimiento de la India. El padre de Indira, Nehru, fue primer ministro de la India. Y después vino una seguidilla de gobiernos donde los Gandhi siempre estaban involucrados. Y siguen teniendo peso, pero bueno, obviamente... Siguen teniendo peso, pero hoy opacado. El partido, como en muchas otras partes del mundo, el partido socialdemócrata tradicional de la India perdió muchísimo espacio y peso frente a los partidos más de derecha, como es el BJP. Y ¿no? el nacionalismo, ¿no? Y el nacionalismo, sobre todo el nacionalismo. La India, que era un país de tolerancia, que claro. Tiene que ser un país de tolerancia. Sí, no le queda otra, ¿no? Porque religiones, donde el norte... Bueno, le queda otra, sí. Digamos que esta lucha interna que está provocando Modi, que es uno de los grandes cuestionamientos que le hacen, termina por mover a las poblaciones, o sea, termina por aislar, y de alguna manera hay muchísimos enfrentamientos constantes en la India, constantes entre religiones. Es un tema de... más allá de la ideología, tiene que ver con el nacionalismo religioso, ¿no? Claro. Con los ultras, como sucede en muchas partes del mundo, como estamos viendo en muchos lugares, ¿no? Claro, lo que pasa es que India, por el peso específico, por la población, por la cantidad de población y demás, el impacto, siendo una democracia también, el impacto que tiene sobre el mundo es impresionante. Es enorme, sí. Bueno, Sí. en la declaración final, el documento final, entonces ahí se toca un poco el tema de la guerra. Como decís tú, se apoya la resolución de la ONU, Sí. y la invasión de Rusia a Ucrania, pero no se pudo condenar directamente a Rusia por la guerra. Eso Claro. no se logró. Esto es una victoria diplomática para la India, sin lugar a dudas. Yo creo que sí, el único que ganó ahí fue Modi, me parece. Muy borrosos lo de Estados Unidos, que quizás le viene bien a Biden, no sé, electoralmente, aunque yo creo que ese discurso ya lo tiene Trump o el republicano que sea. Hay estudios de opinión pública donde marca que claramente que la gente no quiere poner tanta plata o seguir poniendo tanta plata, por más que cuando uno le pregunta, obviamente muchos apoyan a Ucrania, pero ya el tema no está en la agenda, la gente no le importa. No veo el tema... Bueno, vos también estuviste en Estados Unidos. No veo el tema de la guerra. Estuviste en una ciudad politizada, entre comillas, se quiere, ¿no? Yo no veo, como te comenté, el tema de la guerra de Ucrania arriba de la mesa como lo está en Europa, ¿eh? Ni en la televisión, ni en los debates. En ninguna nada, parte. en ninguna parte. Ahora están muy concentrados en... Y lo que se habla de la guerra es contra el apoyo militar, Claro. contra el apoyo
en millones y miles de dólares, como ha venido sucediendo, para una guerra que no es de Estados Unidos, indirectamente sí lo es, pero que no lo es, y que todo está basado en el fondo en esta guerra fría que es el verdadero enemigo es China, y eso lo dicen los republicanos con mucha claridad. No perdamos el tiempo con Putin, el enemigo nuestro es China. Y ahí viene la mano, ¿no? Sí, yo creo ahí, me adelanto un poquito, lo vamos a ver en otro bloque, que es lo de Putin con el líder norcoreano, con Kim Jong-un, pero te quiero decir, me parece que Zelensky va a tener que revisar un poco, no sé quién para decir lo que tiene que hacer, ¿no? Pero quizás revisar su inflexible postura, porque me parece que va a ser, por más que avances en la guerra, necesita de alguna manera encontrar alguna salida o algún corte a esta situación, porque, bueno, nada, entiendo que es difícil también para él, ¿no? Es muy difícil porque pasando, ya murió mucha gente, pasó claro, mucha gente. La invasión claramente es ilegal, fue criminal, fue por fuera de cualquier tipo de norma internacional. Sí. Pero a veces el pragmatismo y el realismo te llevan a tratar de encontrar algún mecanismo. Más con un Putin que se sigue mostrando tan desafiante y tan firme, ¿no? Inflexible, ¿no? Inflexible, es tremendo. Hay que lograr un armisticio, hay que lograr una paz, porque yo estaba leyendo medio por arriba así un artículo sobre los mutilados de guerra en Ucrania. Sí. Es fuerte. Es fuertísimo. La cantidad de soldados ucranianos y voluntarios ucranianos, porque no nos olvidemos que hay un tema también de conscriptos, ¿no? Es decir, por más que los ucranianos han ido a la guerra con mucho más, con mucha más firmeza que han ido los rusos, por una guerra que sí no tiene sentido para ellos, para los ucranianos es la defensa de su país. Pero los miles de heridos están ya afectando a la población, ¿no? Indirectamente y directamente. Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional. Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría. A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina. Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com. Zoom Internacional. Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb. Damián, bueno, vamos a tocar ahora otros temas dentro de la geopolítica complicados y preocupantes, que es el tema de esta nueva cumbre que creo que sucedió en Rusia, en Vladivostok, puede ser, no sé muy bien en qué lugar se encontraron Putin, ¿no? El presidente de Rusia, Putin, con el líder de Corea del Norte, en un encuentro que está sucediendo, me parece, todavía, ¿no? Bueno, estuvieron hoy, creo que más de 4 horas reunidos, en la ciudad de Vostochny. En Rusia. Ayer hubo todo un despliegue, ¿viste? Del famoso tren en el que llegó el líder, tren blindado. Hay una historia impresionante detrás de eso. Dice que lo usó el abuelo, el padre de Kim Jong-un. Ahí en Corea del Norte todavía las instituciones, la democracia no ha llegado ahí, entonces el poder es total de este líder que se juntó, a ver, Kim Jong, ¿no? Se llama Kim Jong, que es el heredero de la dinastía, el tercero, ¿no? O sea que el abuelo fue el que creó Corea del Norte en el 48, posguerra, ¿no? Sí, claro, así. Sí. Impresionante como aguanta, ¿no? Es una dictadura hereditaria. Debe ser la envidia de muchos políticos, ¿no? Pero bueno, obviamente que lo hace de una manera mano de hierro. ¿Hay algún otro antecedente actual que tenga tantos años de Bielorrusia, no sé si también. ¿Bielorrusia? Me parece, no sé si tantos años, ahora no me acuerdo, pero más o menos va para ese lado. Bueno, el tema es que se juntaron hoy, una reunión dice que duró 4 horas. Y la verdad que la foto esa, sin duda, ha preocupado muchísimo a Occidente, sobre todo a Estados Unidos,
porque claramente lo que sospechan es que ahí hubo un intercambio claramente de cooperación militar fuerte y tecnológica, si se quiere, entre uno le da satélites y Kim Jong-un le da armas a los rusos, cosa que es claramente arma para los rusos para su guerra con Ucrania, es decir, le da un salvoconducto, si se quiere, a Putin, le da un respiro, obviamente bastante, ¿no? Claro, bastante rodeado por todo el apoyo occidental a Ucrania. Así que me parece que ese es un punto importante, lo más importante me parece de esta cumbre, ¿no? Y hay algunos testimonios, dice, algunas palabras, no se han ahorrado elogios entre ellos, fuertemente, hay un apoyo total de Kim a la guerra de Ucrania. Dice que Rusia se alzó a una lucha sagrada para defender su soberanía estatal y proteger su seguridad frente a las fuerzas hegemónicas que se oponen a ella. Ahí obviamente se refiere a Ucrania, pero detrás de Ucrania es un mensaje a Occidente. Claro. No creo que encontremos mensajes tan explícitos, tan potentes y tan fuertes, ¿no? Y esa frase de guerra sagrada contra Occidente, Sí. ¿qué es? Bueno, ¿Un delirio? Yo tendría mucha precaución si fuese... Y sí, porque estamos hablando de dos potencias nucleares. ¿Cómo hace? A ver, Corea del Norte es el peor de la clase, sancionado por las Naciones Unidas por sus ensayos nucleares reiteradas veces, ¿no? ¿Cómo Rusia, siendo uno de los países, porque hoy todavía Rusia pertenece al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Claro. ¿Cómo naturaliza eso Putin? ¿Cómo lo normaliza? ¿Cómo hace acuerdos con Corea del Norte? Por más que tienen relación, yo ya lo sé, ¿cómo intercambia armamento? Porque está en teoría prohibido, ¿no? Bueno, a ver, lo que pasa es que es una situación excepcional, teniendo en cuenta la grieta feroz que se armó a partir de la invasión rusa a Ucrania. Se pierde el control. Claro, Putin está, o él se siente, está, aislado en el sentido con las grandes potencias, ¿no? Y sobre todo con Estados Unidos. Pero yo creo que es una demostración más de fuerza de Putin, porque da bien, uno puede decir está aislado de Estados Unidos. Yo creo que es un mensaje muy fuerte para Estados Unidos, que de nuevo fue el que primero denunció este tipo de acuerdos, que obviamente ellos lo presentaron como un acuerdo comercial, como una reunión para hablar de temas comerciales, temas estratégicos, pero me parece que no ha tenido nunca Putin un apoyo tan explícito de un actor tan determinante para el mundo. Corea del Norte está... A ver, tampoco es casual que Estados Unidos haya afianzado y relanzado sus vínculos con Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay una amenaza directa al ataque. Y como decimos siempre, que tenga armamento nuclear Corea del Norte le da una tranquilidad porque tiene la posibilidad de disuadir cualquier ataque. Porque aparte manejado con un tipo que no tiene ningún tipo de límite institucional, no es una democracia, no es un gobierno, hasta diría no es Putin que tiene que atravesar, lo hablamos alguna vez, todo 3 o 4 instancias antes de declarar o autorizar un ataque nuclear. Entonces Kim Jong, que además se parece, digamos, es difícil no pensar desequilibrios, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Este hombre que es el enemigo público, ponele, ¿no? Uno de los peores enemigos del mundo. A ver, vamos a tener cuidado en lo que decimos porque también todo está tomándose de otra manera. Es un intercambio de municiones por tecnología, ¿no? Acá es eso algo es lo que se sospecha. Tecnología militar y submarinos nucleares se habla. Sí, se habla de satélites. Encima, acá tenés que agregar el componente nuclear, ¿no? Claro. Con todo lo que eso implica. Porque estamos hablando de dos países así. Y me parece que, de nuevo, en este contexto donde Europa, Estados Unidos, está haciendo un esfuerzo enorme desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, para brindarle a Ucrania armamento para que avance en su contraofensiva, y esa contraofensiva avanza pero muy lentamente, cuando las opiniones públicas, como dijimos antes, sacaron de agenda el tema, cuando ya cada vez en momentos eleccionarios la gente piensa en lo económico internamente que estar pensando en Ucrania, que sobre todo en Estados Unidos lo ven como algo ajeno directamente, como una guerra europea.
gobiernos, como también siempre decimos, gobiernos europeos que por más que para afuera tengan una posición muy solidaria con Ucrania, saben muy bien que no pueden avanzar demasiado y no pueden provocar demasiado porque no a nadie le conviene la guerra. ¿no? Que está generando también, hablamos la economía, el tema de los alimentos y demás. Entonces, bueno, y Rusia se aprovecha de todo esto. Y hoy le recordaba, y yo había notado ahí que Putin le recordó que Rusia fue la Unión Soviética fue el primer país en reconocer a la República Popular Democrática de Corea, ¿no? Que fue justo como vos dijiste, ¿no? Este año se celebra el 70 aniversario del armisticio con Corea del Sur, que fue el 53, el 53. La guerra. Claro, cuando se firmó eso, se consolidó la separación de la península, ¿no? Y el régimen fundado por el abuelo Kim Jong-un, Kim Il-sung, 1948-1994. Impresionante. Y este líder de ahora, el 2011, que suplantó al padre, Kim Jong-il. Así que te das cuenta de Kim que... Kim Jong-il es lo que los... El padre. Mirá vos, ¿y quién conoce? Por ejemplo, Donald Trump no había hecho algunos approach con... Bueno, sí. Cuando fue electo. ¿Te acuerdas que trató de como bajar un poco...? Sí, de hecho creo que fue... No me quiero equivocar, ¿no? No sé si fue el anfitrión o que me dio para que haya un acercamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Te acuerdas que hicieron esa puesta en escena en la frontera? Sí, intercambios en el paralelo de 54, ¿ves? El paralelo... Sí, no me acuerdo de eso. Bueno, sí. Ahí que divide. Hubo un acercamiento ahí de Donald Trump con el líder, con el líder de Corea del Norte, ¿no? Pero bueno, como te decía, esto más que nada, este encuentro preocupa a Estados Unidos, preocupa a Japón, preocupa a Corea del Sur, y no por nada esos tres países hace poquito también firmaron el acuerdo ¿te acordás? De cooperación militar, una era de cooperación entre estos tres países, porque de nuevo, obviamente el enemigo mayor es China de todos ellos, pero Corea del Norte aparece ahí como un socio chino. Y nada. Acá estoy leyendo que se reunieron Donald Trump y Kim Jong-un en la frontera, como decís tú, desmilitarizada de las dos Coreas. Hay un no man's land donde se juntaron. O sea que Donald Trump se encontró con... por eso. No hay que olvidarse de esto. Fue una de las primeras movidas de Donald Trump como presidente. Se acercó a Corea del Norte. Sí. Sí, fue una política exterior. Bueno, todo eso fue para atrás. Así que bueno, nada, me parece que es un hecho muy significante lo que pasó hoy, muy, muy significante. Porque tenés dos focos, de nuevo, el foco de un apoyo a Putin no solo político sino militar, de un país con, si algo tiene es armamento, es un estado absolutamente donde centra su poder en lo militar, sobre todo, a diferencia de la mayoría de los países del Pacífico, y sobre todo también en el Pacífico, ¿no? Una preocupación enorme para Japón, enorme para Corea del Sur, que ya sufren ellos, cada tanto, siempre hablamos, de como vos dijiste, los ensayos nucleares, ¿no? Cada tanto les vuela un misil norcoreano, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta política que se llama de prestigio, ¿no? De mostrar que están ahí, que no se olviden de ellos y que quieren cumplir algún rol en la política internacional. Pero bueno, ahora se verá. Y me parece que también, Martín, entra en juego el tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí me parece que todos, hoy, de ahora en más, todos los países van a empezar a jugar más fuerte, ¿no? Porque saben que Biden, que también ha sufrido algún tipo de... Tambalea de cuanto a la salud mental y física. El otro día tuvo una recaída muy fuerte pública en Vietnam, creo que recorrió Vietnam, una conferencia de prensa, y se mostró como cansado, como diciendo me gustaría irme a dormir. Después de la India. Claro. Después del viaje de la India. Y es muy exigente, para cualquier persona es muy exigente, ¿no? Imagínate lo que es ir a la India, a la cumbre, además con el tema del clima, no nos olvidemos. Olvidate. En este momento, en septiembre,
la India aún sufre un calor bastante importante. Bueno. Es un tema no menor para alguien de 80 años o más. Por eso, como Biden. Aparte, alguien de 80 años que es el presidente de Estados Unidos. Sí. Y no puede flaquear. No puede flaquear. Andaban ahí, fueron a visitar la tumba de Mahatma Gandhi, por ejemplo. Creo que son todos descalzos. Bueno, ahí es una imagen muy linda. Creo que Biden no, le pusieron unas pantuflas ahí. Y es un viaje muy exigido, más allá de las reuniones, el tema del cansancio y todo lo que eso implica. No sabía lo de Vietnam, pero lo que sí está afectando también, empezando a hacer noticia, es el posible pedido de impeachment a Biden. ¿No? Sí, eso también fue ahora. Es una noticia fue el líder de la bancada sí. republicana de la Exacto. Cámara de, no sé si no, los representantes. Sí, de donde tiene mayoría, me parece. Representantes. Representantes. Ahí los republicanos la pueden lanzar porque ahí no necesitan una mayoría especial. Después no la pueden votar. Bueno, de hecho los demócratas hicieron lo mismo con Trump, le hicieron 2, ¿te acordás? Dos veces. Esta vez es por la cuestión de sus hijos. Sí, sobre todo de Bo, ¿no? Creo que no me acuerdo bien cómo se llama. Hunter, ¿puede ser? Hunter Biden. Hunter Biden, que fue acusado en su momento por Trump muy abiertamente. Según los republicanos tienen suficientes pruebas para empezar la investigación, que estuvieron investigando y que hay suficientes pruebas, así que parece que involucre al presidente con las supuestas, como llaman ellos, facilitadores, ¿no? Porque en definitiva no hay un acto de corrupción claro, sino un apoyo, digamos... Una intermediación sería... Claro, cuando era vicepresidente, creo que es... claro, pero que ahí el hijo se habrá quedado... Claro, que cuando el hijo, cuando el padre... Cuando un beneficio, digamos. Es tráfico de influencias, ¿no? Lo llaman entre... otras. Por eso, así que, de nuevo, un mundo muy inestable, donde tiene un Estados Unidos que entra en campaña electoral y donde hay un Biden que está, la verdad, que bastante desgastado, de nuevo. No solo porque tiene 80 años, sino también por las responsabilidades y demás. Y cada flaqueza que él demuestre, o cada muestra de debilidad, o cada problema que él tenga, claramente se exacerba, ¿no? Cuando todos están esperando que a alguien le pase algo con relación a lo que dice, cualquier cosa que él pronuncie o que parezca fuera de contexto o que parezca desvariada, me parece que le van a tirar con todo. Y sobre todo el mayor problema es que enfrente tiene unos muchachos bastante pesaditos, claro, ¿no? Con Trump a la cabeza, pero lo que viene abajo, no van digo, con todo. Van con todo. Al lado de Trump parecen moderados, pero digo, hoy en día las campañas políticas, yo te diría, en Occidente se han transformado en unas carnicerías brutales, ¿no? Recién hablábamos fuera de aire de lo que pasa en Argentina y de que la falta de posibilidad de acuerdos. Es brutal. Y bueno, brutal, sí. Me parece que es un fenómeno global, ¿eh? Es un fenómeno global. En Alemania, con el tema del cordón sanitario, ¿no? Para frenar a la alternativa por Alemania, en algunas regiones no está funcionando o no funcionó. Francia todavía lo mantiene con Le Pen, pero quiero decir, ojo, la virulencia y la agresividad de los debates políticos, en lo que se ha transformado las campañas políticas y la convivencia política, me parece que ha cambiado mucho de lo que fue en su momento. Obviamente de la mano también como un deterioro de muchos sectores de la sociedad, ¿no? Como siempre decimos, que son el apoyo que le dan a líderes por afuera de los sistemas, ¿no? Y bueno, eso me parece un dato importante. Bueno, hay un tema, nos quedan unos minutos, que también es importante, que queríamos hablar, que es el Supremo israelí está examinando en una, digamos, audiencias de muchísimas horas, 13 horas se habla que tuvieron las primeras, la reforma judicial, están evaluando la reforma judicial de Netanyahu, ¿no? Además es el aniversario, creo que, no sé si fue el aniversario o está haciendo del acuerdo de paz con Egipto, ¿no? Es en septiembre. Mira, sí. Es en estos momentos. Un acuerdo histórico, un antes y un después de lo que son las relaciones de Israel con Medio Oriente, el mundo árabe, el mundo musulmán. Es la primera vez que, bueno, Sadat, el presidente Sadat, que le costó, de hecho, con su vida, ¿no? La vida, le costó con la vida. En el año 81. En el 81 fue. Fue asesinado. Sí, más de... En un desfile militar, no sé si recordás la imagen, es tremenda. Sí, muy, muy fuerte. Y en este momento se está discutiendo
con los 15 magistrados en pleno del tribunal, escuchando los argumentos de un lado y del otro, ¿no? Que es inédito también. Nunca antes en la historia de Israel los 15 miembros de la Corte Suprema se presentaron sería la sesión de examinar. Justamente están examinando, es algo paradójico, están examinando su propia... Claro, una ley o una modificación de una ley que le saca a ellos la potestad de declarar una ley irracional, claro. ¿No? Y el otro dato, esto, si de aprobarse esto, tendría que tirar abajo una ley fundamental, porque lo que hizo el Parlamento israelí, con la mayoría del gobierno, fue modificar una ley básica de Israel. Una de las 13 leyes. De las 13, que nunca el Ejecutivo... Eso se hizo en el 90, claro, ¿no? El Ejecutivo lo que hace siempre, perdón, la Corte Suprema lo que hace siempre es decir si alguna ley va en contra de las leyes básicas de Israel. Pero en este caso hay una modificación de la ley básica. Entonces tengo entendido que si la tienen que tirar abajo, lo que sería inédito en la historia de Israel. Que es como la Constitución. Claro. Es lo que reemplaza, entre comillas, una supuesta Constitución. No tiene Constitución. Igual creo que Inglaterra tampoco tiene. No, hay muchos países que no la tienen. No es el único. Y bueno, y esto está generando una tensión tremenda, porque esto puede haber un vacío de poder, porque digo, si la Corte se pronuncia en contra... ¿Y el Ejecutivo qué hace? ¿Obedece a la Corte? ¿Quién manda? Sería la pregunta, ¿no? ¿Quién manda? ¿El Ejecutivo y el Legislativo o el Tribunal? Bueno. Porque ahí es una gran pregunta. Porque ¿qué te van a decir? Los que están a favor del Tribunal te van a decir, bueno, hay que cumplir lo que dice el Tribunal. Y los otros te van a decir, bueno, pará, nosotros tenemos mayoría y cambiamos una ley. Es delicadísimo. Es delicadísima la situación. ¿El tribunal cómo se eligen los 15 miembros? ¿Cómo los eligen? Un comité que está conformado, que también lo quieren modificar, que tiene proporcionalmente partes de los abogados, de los jueces, los abogados y de la política, y no sé si algún actor más, que forman un comité que eligen a cada juez. Justamente eso es otro de los puntos que quieren modificar. Claro, no es como en otros países donde es elegido por el presidente, por el... a ver, sí, en algunos países, Argentina, acá el presidente propone y después vos necesitas... Los votos. Tenés un tiempo para poder quejarte o poder mostrar desacuerdo, y después tiene que ser electo, tiene que ser votado, creo que por 2/3 del Senado. Del Senado. Pero es curioso como, por ejemplo, Donald Trump modificó la Corte Suprema norteamericana porque a su favor, ¿no? Ahí aprovechó renuncias y muertes. Y muertes, ¿no? Muertes. Claro, lo que no hizo, creo que Obama, ¿te acordás que Obama fue al final de su mandato fair play, se jubiló o falleció uno de los jueces? Y él consideró que había que fair play. Sí, fair play. Otra época. Hoy la Corte tiene una composición absolutamente conservadora, ¿no? Bueno, entonces analizaremos un poco cómo sigue lo de Israel, que tienen hasta el mes de enero, ¿no? Sí, hasta enero tienen para definirse. Hasta creo que 4 de los primeros días de enero tienen para definirse. Mientras tanto, nada, es una tensión. Las encuestas de opinión pública dan como un apoyo a estar en contra de la reforma. En contra. Sí. Hoy en día aparece eso como la población llegó a un punto es saludable. Es saludable. ¿Se puede hacer un referéndum? No existe en Israel la posibilidad. ¿Se puede no lo sé. No lo sé, la verdad, pero podría hacerlo, pero yo creo que lo que pasa es que el gobierno arriesga mucho. Claro, no se va a animar. No, generalmente en estos sistemas parlamentarios esto se va rotando. Lo que pasa es que Bibi, de nuevo, como decimos siempre, está atrapado dentro de su propia coalición. Los que fueron con él a la coalición fueron para esto, y si Bibi otra vez va a tener que usar una muñeca y una cintura política muy fuerte para... De hecho, el presidente Herzog está tratando, dicen que hay conversaciones, que siguen muy activos para ver si pueden encontrar un punto de acuerdo, que es lo que muchos esperan, ¿no? Que se llegue a un punto de acuerdo para desbloquear esto, porque si no Israel se está sumergido en este debate ya desde enero. Que pierde, además, no dejemos de decirlo, inestabilidad económica, sí, claro, ¿no? Que es uno de los fuertes Sí, totalmente. Y agranda o pone tiene que estar más alerta con sus enemigos, que ven el debilitamiento interno israelí. Eso me parece favorece también a sus enemigos, ¿no? Irán, Hezbollah, claro. Me parece que hay que estar atento. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.